Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión y siguiendo con la sección de remedios caseros o remedios naturales, vamos a hablar de un remedio casero que nos va a ayudar a aumentar el celo de los canarios, jilgueros, periquitos y demás. En concreto, vamos a hablar de las hojas de rábano y en este vídeo os explicaré todas las propiedades y beneficios que tienen, cuándo es recomendable dárselas y las distintas formas de aportárselas. Y sin más, empezamos. En primer lugar, para aquellos que no sepáis qué es el rábano, comentaros que no es más que una planta que normalmente se suele cultivar para consumo humano en ensalada o en otro tipo de platos. En especial, lo que solemos consumir nosotros es el tubérculo, la raíz, que es esto que veis aquí. Pero en nuestro caso, para los pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, etc., vamos a utilizar las hojas de esta planta ya que contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales que van a ser muy beneficiosos para nuestros pájaros. Las hojas de rábano contienen gran cantidad de vitaminas, como son por ejemplo la vitamina A, C y E, y minerales como el calcio o el hierro. Estas vitaminas y minerales durante la preparación para la cría e incluso durante la cría van a favorecer la correcta formación de los huevos y la futura puesta. E incluso, al igual que otras plantas como podría ser la ortiga, las hojas de rábano también van a contribuir en cierta medida a favorecer la aparición del celo en nuestros canarios o jilgueros, siempre y cuando se las suministremos en periodo de cría, ya que para que un pájaro se encele se deben cumplir también una serie de factores muy importantes. Y todos estos factores, junto con una buena alimentación y en muchos casos sin necesidad de añadir ningún tipo de producto químico para encelar, van a contribuir a que aumente el celo de nuestros canarios y jilgueros de forma natural y a que lleguen a la temporada de cría en buenas condiciones. Este remedio natural o remedio casero se ha venido utilizando tradicionalmente y de hecho los que seáis más veteranos o los que tengáis la oportunidad de conocer a creadores más experimentados, seguro que habréis visto o habréis oído que le colocaban unas pequeñas hojas de rábano al pájaro y que con esto conseguían subir el celo y conseguir que se encelara de manera natural. Además, esto no solamente lo utilizaban los creadores de canarios o jilgueros, sino que también lo utilizaban los que tenían perdices para subirle también el celo al perdigón y para que cantara más. Por lo tanto, gracias a la cantidad de vitaminas y minerales que contienen las hojas de rábano, no solo vamos a conseguir que los canarios, jilgueros o, como os he comentado antes, las perdices se encelen, sino que también canten más al estar más encelados. Y unido a lo anterior, las hojas de rábano, al ser una fuente importante de minerales y vitaminas, especialmente de vitamina C, van a ayudar a incrementar las defensas del organismo y a fortalecer el sistema inmunológico del pájaro, lo que va a contribuir a prevenir enfermedades e incluso a favorecer la recuperación de las mismas. También podemos utilizar las hojas de rábano al igual que otras frutas y verduras durante la época de cría. De esta forma los padres van a embuchar con más facilidad a los pichones y más frecuentemente, lo que unido a una buena alimentación nos va a ayudar a conseguir que esos pichones crezcan fuertes y sanos sin ningún tipo de carencia nutricional. Y como siempre os digo, ya sabéis, a mí no me gusta abusar de ningún tipo de producto o alimento, por lo que durante la cría suelo alternarlo con el brócoli, un poquito de manzana o incluso cerraja, que ya sabéis que son frutas y verduras bastante buenas para nuestros pájaros. Otra propiedad curiosa de las hojas de rábano es que actúan como regulador intestinal y del aparato digestivo, de ahí que se suele emplear tanto para controlar y cortar diarreas como para combatir problemas de estreñimiento. Y cuando me refiero a diarreas, me refiero a las que son producidas por algún tipo de desequilibrio nutricional o cambios en la alimentación, ya que si la diarrea estuviera producida por algún tipo de enfermedad, lo mejor y más recomendable sería acudir a un veterinario para que le pueda realizar los análisis oportunos y tratar la enfermedad con los medicamentos adecuados. Además, las hojas de rábano también poseen propiedades expectorantes, por lo que nos van a ayudar a prevenir posibles enfermedades respiratorias y a tratar determinados problemas respiratorios siempre y cuando no estén demasiado avanzados. Los rábanos los podéis encontrar en cualquier frutería o supermercado, o incluso si tenéis la posibilidad y un pequeño espacio en vuestra casa, como es mi caso, los podéis cultivar en pequeñas macetas, ya que es un cultivo bastante sencillo que apenas requiere cuidados. Simplemente tendremos que tener cuidado de que no le falte agua y con los caracoles y pájaros de la calle. De esta manera nos vamos a asegurar de que la hoja de la planta no va a tener ningún producto químico tipo pesticidas o herbicidas y de que nuestros pájaros van a tenerlo mejor. Si optáis por esta opción, una vez que el rábano se ha desarrollado lo arrancáis. Si el rábano os gusta los podéis comer y las hojas se las ponéis a vuestros pájaros. Como ya sabéis, antes de ponerle las hojas de rábano o cualquier otro tipo de fruta, verdura o planta a nuestros pájaros,
Hay que lavarlas bien para quitarle cualquier resto de tierra, polvo o pequeños insectos, y una vez que estén bien lavadas ya están listas para dárselas a nuestros canarios o jilgueros. También, en el caso de que el rábano sea un pequeño y no lo podáis arrancar, con unas tijeras podéis ir cortándole algunas pequeñas hojas para poder ir dándoselas a vuestros pájaros. Y para aquellos que os preguntéis cuándo es recomendable darle las hojas de rábano a vuestros canarios o jilgueros, comentaros, como siempre os digo, que tanto las hojas de rábano como cualquier otra fruta o verdura hay que dárselas siempre con moderación y sin abusar, 1 o 2 veces por semana y siempre que podáis alternándola con otras frutas o verduras. Además, las hojas de rábano se las podéis dar en cualquier época del año. Evidentemente, como os he comentado antes, si se las suministráis en periodos cercanos a la cría, van a contribuir a favorecer la aparición del celo. Y si se las suministráis, por ejemplo, en invierno o en época de descanso, pues aparte de completar su alimentación, vamos a prevenir y evitar problemas respiratorios, como por ejemplo resfriados o catarros originados por cambios de temperatura. Como habéis ido viendo a lo largo del vídeo, las hojas de rábano se las podéis dar de varias formas. Lo más común es aportárselas directamente, es decir, colocando una pequeña hoja, habiéndola lavado bien previamente, como os he comentado antes, con una pinza en un lugar alto de la jaula en el que no puedan ensuciarlas. O si lo preferís, podéis picársela en pequeños trozos y colocárselo en unos pasteros o bizcocheras, bien solas o mezcladas junto con la pasta de cría. En el caso de que optéis por mezclarlo con la pasta y lo hagáis durante la cría, intentad hacerlo antes de que los padres tengan crías para que estén acostumbrados a esa pasta y no la extrañen. También, comentaros que he oído algunos criadores que lo administran en forma de infusión, pero personalmente yo nunca lo he utilizado de esta forma, pero os lo comento para que lo tengáis en cuenta y para que también sepáis que tenéis esta opción. Y por último, dejando a un lado las hojas de rábano, también podéis aportar a los pájaros con moderación y sin abusar algunas semillas de rábano junto con la mixtura, lo que les va a proporcionar una mayor vitalidad y al igual que las hojas van a estimular y favorecer la aparición del celo. Además, estas semillas también las podéis germinar vosotros mismos en casa y ya sabéis que las semillas germinadas son una fuente importante de vitaminas y proteínas e incluso me atrevería a decir que son uno de los alimentos más importantes, si no el mejor, durante la época de cría. Por cierto, por aquí arriba os dejo un vídeo en el que os explico cómo hacer un germinador casero muy barato para germinar las semillas y también un vídeo en el que hablo de los increíbles beneficios de las semillas germinadas para los pájaros. Espero que os haya gustado el vídeo y os pueda servir. Si es así, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Y para aquellos que aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis de manera gratuita aquí abajo y a que activéis la campana de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo todas las semanas. Por aquí os dejo un vídeo muy interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.